Ya son las 6:28 de la mañana. Es una celebración agridulce para la familia de Lian Ortúa porque estaba en caliente esa celebración de su retorno a la libertad cuando estaban atentando a tiros contra dos de sus familiares, un hecho que pone muchas más dudas sobre la mesa sobre la violencia y sobre cómo los grupos ilegales han permeado la sociedad en Cali, pero nadie está exento de la violencia que está, por supuesto, creciendo en el país. Por eso la Policía Nacional está denunciando un plan criminal para atentar contra la vida del director de esa entidad, el general Carlos Triana, y otros generales que hoy son blanco de organizaciones incluso dedicadas al narcotráfico, que es el motor de nuestra violencia, que no ha podido ser contenida por este gobierno, que en una nueva fase de fuego amigo tiene a Armando Noboa, que es el jefe del gobierno con la disidencia de las FARC, llamada Coordinadora Nacional, cuestionando a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en sus palabras de no estar atendiendo las orientaciones de paz del presidente Petro. Le siguen cobrando a la exministra su talante porque fue ella justamente la que puso en aquel primer Consejo de Ministros Públicos las alertas y dudas sobre la paz total, que es el proyecto por el que esta mañana amanecen suspendidos, relevados de su cargo 5 oficiales del ejército, porque bajo esa sombrilla, la paz total de la que hoy pocos hablan en el gobierno, fueron asesinados 7 soldados en el departamento del Guaviare por esa disidencia de Calarcá, a la que increíblemente le regalaron un mes de suspensión de operaciones militares. Van a estar fuera del cargo mientras se establece si hubo o no fallas o evasiones en el servicio que permitieron que mataran a estos muchachos de manera cruel, sin ninguna compasión, en el departamento del Guaviare. Mientras tanto, todos los grupos siguen creciendo. Es el caso de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, que esta mañana están llegando a límites con el departamento del Cesar. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:31 a.m, mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está hablando de tomar cerveza, o mejor, de cambiarla por chicha o guarapo para no hacer más ricos a los que ya lo son, en un nuevo ataque a lo que él considera los poderosos, en contra incluso de su sistema de salud. El ministro está hablando de todo y nada en las audiencias públicas por el país, pero la Corte Constitucional ha dejado en firme la orden de reajustar la UPC de 2024 y 2025, y de eso no hay un pronunciamiento de fondo del señor ministro. Es otra derrota para la cartera de salud ante la decisión de la Corte, que rechazó la solicitud de nulidad del auto 007 con el que se declaró insuficiente la unidad de pago por capitación, la UPC del año 2024, y que también ordenaba hacer un reajuste a la de este año 2025, lo que significa, en otras palabras, que se mantiene la decisión, la orden al gobierno para que reajuste el precio de lo que se gira a las EPS por cada uno de los afiliados. La solicitud de nulidad había sido presentada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la Corte la desestimó al considerar que el recurso no se sustentó con razones claras, expresas, precisas, pertinentes y suficientes, condiciones necesarias para que el Tribunal Constitucional entrara a estudiar de fondo esa nulidad. Pero no solo por eso, según la Corte, lo planteado por el Ministerio busca reabrir el debate jurídico con base en interpretaciones subjetivas. Eso, dicho de otra manera, es que el Ministerio de Salud le sigue incumpliendo a la Corte con una orden que no es ni de ayer, ni de antier, ni de hace una semana o dos. Esta discusión sobre el reajuste de la UPC ordenado por la Corte empezó el 28 de enero de 2025. Y como si quedaran dudas que este es un camino para dilatar y no cumplir la orden, en las últimas horas la Corte, que rechaza la nulidad, dice que ese recurso fue presentado también de forma extemporánea, es decir,
fuera del plazo legal, 12 días después de que terminara el plazo. Mientras tanto, el sistema de salud sigue enfrentado a una UPC que no alcanza por una metodología para calcularse que el ministerio se niega a reajustar, y el ministro no solo está hablando de cerveza en la audiencia pública de la reforma, también es un ministro que por ahora no ha dicho ni una palabra de las denuncias en su contra de haber puesto a trabajar en el área de la salud en ese ministerio que él maneja a varios familiares. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. El reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, que sale en junio de la Corte Constitucional, saldrá de la terna conformada por Lisneider Inestrosa, Lina Marcela Escobar y Miriam Carolina Martínez. Con esta terna, la Corte Suprema de Justicia se alejó de perfiles políticos y se inclinó por académicas que no han tenido participación activa en el gobierno de Gustavo Petro. Quien llegue al puesto de la magistrada Fajardo podría ser parte de la decisión del futuro de la reforma pensional, que ya tiene radicada la ponencia que pide tumbarla. También se pronunciará sobre procesos clave como el del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y el control posterior sobre la consulta popular a la que el gobierno le apunta nuevamente. La Corte Constitucional ya tiene magistrados que vienen de las entrañas del gobierno Petro. Héctor Carvajal fue abogado personal del presidente y ahora resolverá casos de más alto calibre constitucional, incluyendo algunos relacionados con iniciativas de su excliente, y Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico en la Casa de Nariño, y ahora ficha clave para las apuestas de Petro que han llegado al alto tribunal. Con las elecciones de Héctor Carvajal y el reemplazo de Diana Fajardo, queda una última silla en la Corte Constitucional, la del magistrado José Fernando Reyes, que deberá definirse de una terna integrada por la Corte Suprema de Justicia. Reyes saldrá de su cargo en el próximo mes de septiembre. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Reformas van y reformas vienen, pero sigue el hambre en el país. Un informe de las últimas horas del DANE y de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sobre inseguridad alimentaria en Colombia, con una cuarta parte de la población del país, el 25.5%, sin acceso constante, sin acceso continuo a los alimentos durante el año 2024, y con cerca de 3 millones de colombianos pasando literalmente hambre. Inseguridad alimentaria que se mantuvo igual de grave respecto al año 2023, apenas un 0.6% menos, es decir, prácticamente lo mismo, y prevaleciendo sobre todo en las áreas rurales, donde se agudiza por fenómenos como el cambio climático y por el conflicto armado. Hambre que se siente y se vive y se padece principalmente también en los departamentos del Caribe colombiano, Guajira, Sucre y Córdoba, donde 1 de cada 2 hogares no tiene acceso a los alimentos de forma regular, es decir, ni en cantidad ni en calidad, ni muchísimo menos en variedad. No obstante, donde más viene creciendo el hambre, donde más está aumentando esa inseguridad alimentaria, es en el Chocó, en Córdoba y en Vaupés, con aumentos respectivos de 18, 17 y 12 puntos de un año para el otro. Y obviamente con muchas preocupaciones sobre las áreas rurales una vez más, agravándose con fenómenos climáticos extremos también, como el fenómeno del Niño, donde se afectaron más de 20.000 hectáreas de cultivos equivalentes a 14.000 canchas de fútbol. Estás escuchando Blue